Buen día. Buen día. Nos saludé. Estamos siguiendo la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios es el nombre que se le da a los hermanos en Cristo que viven en la ciudad de Efeso, por eso el nombre, ¿no? Y estuvimos viendo domingos atrás acerca de los capítulos anteriores al capítulo 4, que es el que vamos a ver hoy. Y el libro de Efesios hay un versículo icónico, que es el versículo 8 del capítulo 2, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Justamente empezamos cantando acerca de el regalo inmerecido, de la gracia sublime, ¿no? Nos encontramos hoy en la dispensación de la iglesia. También había leído Beto, que estábamos en esta dispensación de la iglesia, porque recordemos que la salvación siempre fue por gracia, es ahora por gracia y también era por gracia en el Antiguo Testamento, como leemos acá en la Biblia. Así que vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, versículos 20 al 24. El título del mensaje es Revestidos del nuevo hombre. Y si haces otro clic, está el versículo. Ahí está en una versión más actualizada, pero vamos a leerlo en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. Dice, versículo 20, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. No, estaba leyendo otro, sí, el 20, sí, más abajo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice la Biblia, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Estos versículos, en realidad Pablo acá lo que está queriendo enfatizar en los versículos 20 y 22 es acerca de las circunstancias en que vivíamos antes de ser hijos de Dios, ¿no? Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, en cuanto a la pasada, el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a cómo nos manejamos antes de ser hijos de Dios. Así que el objetivo principal de Pablo en esta carta es alentarnos a ser consecuentes, a madurar espiritualmente, ¿no? Y más en otros versículos nos va a explicar, nos va a enseñar al apóstol cómo es esto de crecer como hijos de Dios. El apóstol, cuando leemos las cartas de él, esta carta justamente, junto con otras tres, él escribe a las iglesias estando preso. Y él estaba más preocupado por la iglesia, por sus hermanos, que por su condición, teniendo en cuenta que las cárceles de la época de aquellas no era como la de ahora, que tienen wifi y inclusive hasta más de uno cobrar un sueldo. Era un lugar muy feo, y bueno, él estaba encadenado ahí por causa de Cristo, porque él decía que era preso de Cristo, no del Imperio Romano. Así que el primer punto que Pablo habla es acerca de nuestra
acerca de nuestra condición anterior, en que vivíamos en una mentira, era algo cotidiano. Dice también que vivíamos dominados por la amargura. Hay gente que nosotros las escuchamos hablar y están siempre sufriendo, siempre están padeciendo, siempre están complicados por esto, por aquello, y como que no hay una esperanza en su vida y viven así, enroscados en todo lo que el mundo les rodea. Y nosotros, dice el apóstol, que debemos, no aprendiste así a Cristo vosotros. Así que dice que el versículo más abajo, que usábamos palabras incorrectas, éramos hijos de ira, y como dice el capítulo 2, versículo 1, dice que estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. La ira de Dios estaba sobre nosotros, dice también en el capítulo 3. Así que esa era la condición nuestra antes de ser hijos de Dios. Y me gustaría que leamos, que grafica un poquito más, el capítulo 1 de Romanos, y Pablo va a mencionar 22 actitudes que teníamos cuando no éramos hijos de Dios. Yo me acuerdo la primera vez que leí esta lista, me llamaba la atención. Cuántas cosas, ¿no? Habla acá. 22 cosas, dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando nosotros no éramos hijos de Dios, que no aprobábamos tener en cuenta a Dios, vivíamos, dice acá, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Era la manera que vivíamos antes de ser hijos de Dios. Y dice, estando atestado de todas, eran injusticias, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice el versículo final, dice que practican tales cosas, estos no son dignos de muerte. No solo que las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Si bien nosotros podemos, como hijos de Dios, salpicarnos con el pecado, no debe ser lo cotidiano de nuestra vida. Dice acá que estas personas practican esas cosas y es moneda corriente, ¿no? Así que primero Pablo muestra la condición del hombre sin Dios. Pero en el segundo punto, Pablo va a mencionar el versículo 23, 4:23. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué es esto de la renovación? ¿Cómo, vieron cuando una persona no tiene ni siquiera fe en sí mismo, cree que está todo mal? Bueno, realmente pasa así, cuando nosotros estamos animados y creemos que no hay solución, nos vamos hundiendo cada vez más. Y Dios quiere que nos renovemos cada día, y la manera de renovarnos es cuando venimos a la Biblia, cuando venimos a la palabra de Dios. Dice, si en verdad habéis oído el versículo, o sea, si habéis leído, la manera de nosotros hoy oír la palabra de Dios es cuando abrimos la Biblia. Cuando abrimos la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios y Dios nos está hablando, Dios nos está guiando. Ahora, ¿cómo podemos oír a Dios? Por medio de la oración. Cada día nosotros oramos a Dios y vemos las respuestas de Dios. Vemos que Dios responde a nuestras necesidades. Y obviamente que Dios nos pide que seamos agradecidos primeramente, ¿no? Así que Dios siempre responde. Sabemos las 3 respuestas de Dios: sí, no o esperar. Y Dios no nos da todo lo que nosotros le pedimos, pero sí nos da todo lo que necesitamos. A veces nosotros creemos que no nos da lo que nosotros le pedimos, pero realmente Dios nos da lo que es mejor para nosotros en su sabiduría, ¿no? Así que una de las maneras de escuchar la voz de Dios es a través de las oraciones contestadas, las respuestas de Dios, pero también
y acá quiero leer algunos versículos, podemos oír a Dios a través de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice Dios que nos va a recordar la respuesta que Dios tiene para cada circunstancia. Para eso debemos haber leído antes. Nosotros leemos la Biblia de manera cotidiana, de manera diaria, podemos tener la respuesta de Dios al problema que estamos enfrentando. Y no debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Dando lugar a la imaginación nuestra. Debemos preguntarnos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Con los intocables, ¿qué hacía? Se acercaba y los tocaba, con esos que son... ¿cómo es que se dice cuando uno no quiere tratar a alguien? Esos que son... Claro, que son... bueno, no me acuerdo la palabra. Que son marginadas, personas marginadas, supongamos, no sé, un ladrón, un drogadicto. Nosotros igual debemos mostrar el amor, como vimos en alguna otra ocasión, el amor altruista, desinteresado, y viendo cómo podría ser esa persona con Jesús. Así que vamos a leer algunos versículos. Hay dos versículos que son iguales. Capítulo 4, versículo 4. Mateo y Lucas 4:4 dice lo mismo. ¿Alguien sabe qué dice? Es la respuesta de Jesús usando la palabra de Dios al diablo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, Lucas 4:4 dice lo mismo, que no solo del pan vivirá el hombre, o sea, de la parte material, sino de la palabra de Dios, de la Biblia. Y eso Mateo y Lucas 4:4. Pero también dice Primera de Pedro 2:2, al final de la Biblia, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual es la palabra de Dios, es la que nos va a dar crecimiento, la que nos va a dar fortalecimiento y la que nos va a dar estabilidad cuando vengan las pruebas, porque van a venir momentos en que no tenemos ganas de congregarnos, ganas de leer la Biblia, ganas de actuar como actuábamos antes, que decía el apóstol, sino que debemos actuar como Jesús actuó, ¿no? Debemos actuar como Jesús actuó. Y también 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para corregir en justicia, ¿no? A todos los que somos hijos de Dios. O sea, la Biblia tiene esa particularidad, que nos lee a nosotros y nos muestra nuestra condición, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los pensamientos, las intenciones del corazón y los tuétanos. Así que una última lectura con respecto a esto de la importancia de estudiar y leer la Biblia es en 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la Biblia, o la palabra profética, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, Pedro dice que debemos estar atentos a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿no? Así que debemos cada día orar a Dios, dar gracias por la salvación, porque Él puso la fe en nosotros y Él nos premia con el regalo de la salvación. Debemos dar gracias por la salvación, orar, ¿no? Cada día, leer, estudiar, meditar en su palabra cada día. Y un tercer punto, ese sería el segundo punto. El tercer punto nos habla acerca de vestirnos de nuevo hombre. Vamos a leer en Efesios 4:24. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Menciona tres cosas. Debemos vestirnos de Cristo, dice la palabra de Dios.
Primeramente habla acerca de la justicia, no se está refiriendo a la justicia del gobierno, a la justicia del Poder Judicial, se refiere a que nosotros seamos justos en toda nuestra manera de vivir, ¿no? Sí, eso es algo que debemos utilizarlo muy a menudo, ¿no? De ser justos. Que siempre tendemos a no ser justos y a torcernos para un lado o para el otro. Sin embargo, el apóstol acá nos enseña que debemos estar atentos a esto de ser justo en el trato con los demás, en el castigo a nuestros hijos, podría ser en el trabajo, en la disciplina diaria. Y después dice la santidad. Y la santidad nos habla acerca de, todos sabemos que los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesús, que hemos aceptado el regalo de salvación, dice la Biblia que somos santos. Pablo, cuando escribe las cartas, le dice a los santos que están en Galacia, los santos que están en Filipos. Si bien nosotros no nos vemos quizás como santos, como la iglesia, como que dice la iglesia, la iglesia católica, ¿cómo es que se llama? La iglesia oficial. La iglesia oficial llama santos a algunos que ellos dicen llamar santos. Sin embargo, la Biblia nos llama santos a todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Y santo, claro, santo significa estar apartado para el servicio de Dios, ¿no? Que no tenemos ningún pecado y que somos infalibles, ¿no? Dios quiere que vivamos en la vida y que estemos apartados para Él, que en todo momento seamos luz, seamos sal, y eso nos lo da cuando ha venido a morar el Espíritu Santo y estamos creciendo, estamos leyendo la Biblia. Y lo último dice, en verdad. Y esto en verdad nos habla acerca de ser consecuentes, acerca de ser verdaderos, de no mentir. ¿Vieron? Cuando uno miente tiene que mentir, volver a mentir para cubrir una mentira. Y termina a la corta o a la larga, termina saliendo a la verdad la luz, ¿no? Así que estos serían los 3 puntos. La condición nuestra, como éramos hijos de Dios. El segundo punto, acerca de la lectura y la enseñanza de la Biblia. El tercer punto, acerca de los signos de Cristo. Y la aplicación y la conclusión de esto que estamos viendo. Yo estoy leyendo un libro que le animo a que, si alguno no lo tiene, se lo puedo pasar para que lo empiece a leer, que se llama Los hábitos de Jesús. Yo cuando leí hábitos, medio como que no me pareció bueno, pero así como hay hábitos malos, estamos acostumbrados a escuchar hábitos malos, también hay hábitos buenos. Y Jesús, este libro habla acerca de 30 hábitos que tenía Jesús. Así que como hijos de Dios, una de las cosas que podemos hacer es forjar en nuestra vida buenos hábitos. Yo le voy a mencionar algunos de esos 30, y uno es que él oraba cada día. De temprano, cada día oraba a Dios. Era su hábito de vida. Siempre se encomendaba y vivía en comunión con el Padre. Otro hábito que él tenía era de tocar a las personas que nadie quería tocar, a los leprosos, a los marginados. Él se acercaba y los tocaba. Eso es lo que nosotros también podemos hacer. Cuando estamos con una persona que no es de nuestro agrado, tenemos que abrazarla, ser empáticos con ellos, ¿no? Eso es algo que podemos aprender de Jesús. Otro hábito que tenía Jesús era escuchar a la persona. Por eso entiendo yo que Dios nos dio 2 orejas y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Y está bueno esto de escuchar porque podemos ayudar a la persona, porque a veces el solo hecho de que la escuchen ya es bueno, es terapéutico, pero también nos da un panorama de en qué lugar él se encuentra con respecto a qué cree en Dios, y de esa manera podemos predicar, podemos hablar acerca de la misión nuestra, que es predicar el Evangelio. Todo el Nuevo Testamento, inclusive el Antiguo Testamento, habla de la importancia de evangelizar, de anunciar, de mostrar al Señor Jesucristo. Así que esto del cristianismo no es solo conocimiento, sino que Dios quiere que seamos sabios, que eso que aprendemos lo apliquemos, lo llevemos a la práctica. Hay una ocasión en que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿conocéis aquello que fue dicho, está escrito? Sí. Y dicen ellos: bueno, bienaventurados sois si las hiciereis.
O sea, la bienaventuranza viene no por conocer y saber la Biblia, sino por aplicarla, por llevarla a la práctica, ¿no? Así que Dios espera que seamos consecuentes. Y acerca de esto me estaba olvidando, cuando Lucas, que es un historiador, que también era médico, cuando él empieza a escribir el libro de los Hechos, él dice, voy a comenzar a escribir las cosas que Jesús comenzó a hacer y decir, poniendo primeramente la acción, la actitud de lo que hacía el Señor y también lo que decía que es importante. Así que Dios quiere que no tengamos una religión superficial, sino una relación diaria, cotidiana con Él, orando, leyendo y estudiando la Biblia y vistiéndonos de Cristo, ¿no? Vistiéndonos. Por eso la Biblia dice, andad en Él, andad en su dirección. Cada día estemos ocupados en qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y caminar en ese camino, como dice el 14:6 de Juan, que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna, ¿no? Así que bueno, vamos a estar recordando, teniendo presente a nuestro Señor en esta mañana, y estuvimos viendo acá acerca del apóstol, hablando acerca de nuestra condición, de la que Él nos sacó, de la importancia de vivir en la vida cristiana y de confiar en Él. Así que les invito a que oremos. Amén. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor, alrededor del centro de nuestra adoración, alrededor del Señor Jesús. Queremos darte gracias porque tú has dado tu vida, Señor, pero también has capacitado, Señor, y hoy nos puede capacitar como hijos tuyos, y es tu deseo que nosotros podamos adorar. Te pedimos, Señor, tu vida en este sentido, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.